Estás escuchando Clásicos que nunca verás. El podcast de cine donde lo fantástico, el romance y hasta la comedia serán parte de las tantas emociones que no has experimentado jamás en pantalla grande. Junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo como anfitriones y probablemente los únicos auditores. Bienvenidos nuevamente a Clásicos que nunca verás. El único podcast en lo que no tenemos que decir al principio como evocativo, porque no se nos ocurrió nada. De Chile soy Oscar Waldo. Desde Alemania, Odeón Traicionero. ¿Sí? Y hoy día vamos a hablar la primera de una serie de 3 películas donde está protagonizando el señor Gene Hackman. The Conversation de 1974, dirigida y escrita por un caballero llamado Francis Ford Coppola, un aparecido. Bueno, empecemos. En 1974 no hay mucho que hablar de esta época, no fue una época especialmente interesante. O sea, yo creo que vale la pena por lo menos hablar sobre el autodenominado Nuevo Hollywood, ¿no? Claro, bueno, se podría llamar que ya en los 70 empezó este nuevo Hollywood, de la mano de algunos productores que trataron de hacer producciones independientes. Mucha gente que empezó a hacer fortuna, como en el caso de mejor caso que se puede ejemplificar es de Roger Corman, que mostró que se podía ser millonario haciendo películas clase B, rápidas y baratas, y tuvo una serie de pupilos, algunos cuales son un poco conocidos hoy en día. Entre ellos se encuentra Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, el que habíamos nombrado antes, Peter Bogdanovich. Grandes actores también se estuvieron al alero de él. Antiguos como Vincent Price, nuevos descubiertos como Jack Nicholson. Y también surgieron algunos productores como, por ejemplo, el Warren Beatty, ¿cierto? Que demostró que se podían hacer películas de un presupuesto más moderado y teniendo gran éxito de taquilla. Y Sí. el surgimiento también desde los 60 en adelante, pero acá se afianza con el nacimiento también de teatros independientes, que también pudieron mostrar entre cosas como pornografía hasta películas de directores independientes o de productoras independientes. No sé si vale tanto. ¿Qué dirías tú más de esta nueva etapa? Que es el momento en el que Hollywood como tal empezó a confiar más en sus directores, diría yo. Porque también se trajeron a, no sé, pues el Milos Forman, ¿cachai? También se lo trajeron para que hiciese películas como ese
¿Cómo se llama? Alguien voló sobre el nido del cuco. ¿Cómo se llama en español? Juego de locos. No tengo idea. Bueno, también Francis Ford Coppola con El Padrino, Martin Scorsese con, no sé, pues Taxi Driver o esa Mean Streets. Fue el periodo en el que los productores en verdad confiaron en una generación más atrevida, más joven de directores, que en esos entonces estaban cumpliendo los 30 años o quizás hasta un poco más jóvenes. Para hacer películas, para conectar con esta nueva contracultura que se estaba formando desde el mediados del año 60, ¿cachai? Con los Beatles y los Rolling Stones, para apelar a ese público. Entonces esa es la gracia del nuevo Hollywood. Mayo del 68 también ocurrió. Veíamos más crudeza, desnudos. Bueno, se vino también la nueva ola francesa, ¿cachai? Que bueno, a nosotros no nos gusta tanto, pero es como el antecedente para esto. De que la gente sea más atrevida al cómo editar, cómo grabar sus películas, las temáticas. Eso yo creo que sería el contexto. Tampoco no tiene mucha gracia. Una cuestión que tampoco nos gusta mucho, que en este momento, a fines de los 60, principios de los 70, empezó el movimiento del autor, del cine de autor. Fue como en esta época. Ah, sí, pero eso es más que nada algo... Eso nadie se lo pesca, son los críticos. y los franceses. Y los franceses son los únicos que se pescan esa weá, pero no sé, pues Fellini y todos esos weones nunca se hubiesen referido a sí mismos como autores, pues para ellos era una pega. El Fellini también hacía guiones desde Roma a Ciudad Abierta, ¿cachai? ¿Esa de cuándo? ¿Es de como el 45, 49? Sí, es una cuestión que es una división que no dice mucho al final, más de que la está diciendo, porque sí, cine autor, bueno, hay gente que tiene su propio sello, sus propias equivocaciones, y de repente tiene que hacer también ganar dinero y hacer películas para la industria, o no sé, pues. Sí, pues, pero el cine autor tampoco empieza con los franceses. O sea, el cine autor estuvo siempre ahí. Los directores todos tienen una serie de características que se presentan en todas sus películas, en toda su obra, al igual que pasa con los músicos, con los pintores. No es como que haya empezado con los que definieron el término. Claro. Pero es algo que empezó como en este tiempo, y también digamos que las películas que hablamos antes, el personaje principal era el productor, y ahora el director sería el personaje principal. Todas esas visiones están completamente erradas, de todas formas, porque nadie hace todo en una película. No, pues eso es lo bonito cuando uno está trabajando en una película, que no sé, pues si estás en la cámara, tú de repente te das cuenta que confías completamente en que el weón de sonido lo va a grabar perfectamente, a pesar de que no tenga idea de cómo lo va a hacer. Eso es lo bonito, que todos trabajan para un fin común y son puras especialidades. O sea, no le puedes pedir al camarógrafo que haga sonido por un rato, y no le puedes pedir al sonista que haga maquillaje. Es lo bonito, que son tantas disciplinas que se mezclan. Claro. Por eso también hartos directores hablan de que hay un sentido de familia en los rodajes, porque es algo que pasa, porque trabajas un mes entero, todos los días con las mismas personas, situaciones que son de completo estrés, porque todos los planes que tienes siempre se cambian porque alguien se enfermó, o algo salió más caro, o quizás la cámara se equivocó, la cámara dejó de grabar justo en la toma perfecta, o quizás el actor anda todo el rato nervioso y no se aprende sus líneas. Pasan un montón de cosas que te causan puro estrés, y que andas todo el rato tan estresado que muestras tu ser más chato a las personas que están alrededor tuyo, y eso pasa con todo y todo. Entonces se forma como una hermandad, así como cuando uno con su hermano, no sé, pues los trata mal. Es como lo mismo, así se genera esos roces generan relaciones bastante profundas. Por eso también hartos directores, sí. Bueno, hablando de esta familia, tratas a la gente tan mal como tu familia. Sí, y los terminas queriendo quizás hasta más que tu verdadera familia. Como es el caso de tantos directores que terminan culeándose a
a sus actrices o actores que claro, terminan culeando a sus actrices. no quieren tanto. O a sus actores, como el Fassbinder, que se los culeó a todos, ¿no? Sí, o sea, ¿tú quieres decir que si se hubieran culeado a sus hijos lo hubieran querido más? Bueno, en este en este año, bueno, hablemos un poco, espérate. Habíamos hablado antes de 1974, tangencialmente, este mismo año fue Young Frankenstein, ¿cierto? Blazing Sí. Saddles, El Padrino parte 2, Que y... estaba siendo grabada conjunta a esta misma película. Sí. El mismo director. Es una locura. Las dos obras maestras grabadas en el mismo año, producidas y escritas y dirigidas por el mismo tipo. Es una locura. Si el tipo, no sé, anda todo el rato jalando cocaína o qué sé yo, pero niveles de energía increíbles. Comiendo mucho y jalando mucho. Comiendo mucho. Y tomando mucho. Yo lo encuentro... Yo creo que tomando más que jalando. Sí, yo lo encuentro increíble. O sea, El Padrino y esta película no se parecen en nada. Lo único que podría parecerse es que trata de mover la cámara lo menos posible siempre Coppola. Quizás Bueno, ese es su estilo. No, es bien elegante. De eso también vamos a hablar más adelante, pero me encanta su estilo, sobre todo, bueno, en las películas que hizo en los 70, porque después como que se hizo fome en sus películas. como la Pero de Frankenstein. es bastante elegante. Él no hace ningún movimiento. Esa Drácula, ¿quieres decir? Hizo una de Frankenstein donde actúa Robert De Niro. ¿En serio? No tenía idea. Yo el otro día le eché una mirada a la película de Drácula y ay, no hay caso. Hay una que sale el Robin Williams, que hace un niño, Jack o algo así. Esa también es de Francis Es Ford horrible. Coppola, de veras. Oh, sí, pues. Es como un Benjamin Button, pero simplemente es Robin Williams todo el rato actuando como un niño de 6 años. Oh. Bueno, empecemos con la película. La película empieza con... No, por la ficha técnica, pues. Pucha, no hay mucho que decir de la ficha técnica porque... O sea, yo creo que... Bueno, está escrita, dirigida y producida por Francis Ford Coppola. En el elenco tenemos a Gene Hackman, a John Cazale, que también estaba en El Padrino 1 y 2. Harrison Ford en un rol pequeño. Robert Duvall y Terry Garr, cada uno tiene una escena nomás en la película, pero sus personajes son bastante fuertes, que los choros de estos actores están buenos. La música de David Shire, sí, se llama, excelente. que también hizo un montón de otros soundtracks, como Todos los hombres del presidente, Sí. por ejemplo. Y con la cinematografía pasó algo bastante simpático, porque el primer director de fotografía fue Haskell Wexler, Sí. que es uno de los más connotados, que también trabajó parcialmente en Days of Heaven, que es connotada como una de las películas mejor grabadas de todos los tiempos. Como cada plano en esa película está grabado al atardecer. Entonces tiene se llama la hora dorada, en la que la luz es simplemente tan suave y tan colorida que es imposible no grabar cosas bonitas. También él dirigió una película que se llama Medium Cool. No la he visto, pero también es connotada por sus imágenes. Virginia Woolf, ¿quién tiene miedo de Virginia Woolf? Que tiene buenos planos, eso le voy a conceder a la película, está hecha por él. Y lo reemplazaron después de grabar la primera escena, porque resulta que él quería grabarla más planificada y Francis Ford Coppola quería hacerla con un poco más espontáneo, que no se notase tanta preparación, sino que se tuviese un aspecto un poco más documental, como si estuviesen vigilando a este personaje. Entonces pasa lo que a menudo sucede en los rodajes, que es una relación muy estrecha, tiene que ser una relación muy estrecha entre director y director de fotografía, porque el director de fotografía está interpretando lo que el director quiere que aparezca en la película, entonces si no se entienden, tiene que ser reemplazado nomás. Y fue reemplazado por Bill Butler, que había trabajado también en Jaws y fue la segunda unidad del Padrino, que la segunda unidad
son todos los planos para los que el director no tiene que estar necesariamente presente. Entonces tú le dices al director de la segunda unidad, oye, necesito que hagáis un plano, no sé, pues, de la Torre Eiffel para mostrar que estamos en París, ponte tú. Y mandáis simplemente a una unidad a grabar eso mientras tú grabáis con los actores la escena como tal. Y la misma situación con Haskell Wexler pasó en esa que estaba diciendo. Uno viajó sobre el nido del cuco. ¿Cómo se llama en español? No tengo idea. Bueno, Atrapado sin salida. Atrapado sin salida. Atrapado sin salida. Salida. Atrapado sin salida. Sí. En esa misma ocurrió lo mismo, que reemplazaron a Haskell Wexler por Bill Butler. Así que parece que fue un director de fotografía bastante poco simpático. No sé. Hay que echar el moño. Y eso es difícil para harta gente a veces, simplemente entender que tu tarea no es de director. Hay directores que tienen una especial preocupación por la fotografía. Francis Ford Coppola es súper. Kubrick también. No me imagino. Me imagino que el tema de trabajar como director de fotografía para gente como ellos, tienes que hacer caso nomás. O sea, yo creo que. Y acá se nota mucho la mano de Francis Ford Coppola en la fotografía. O sea, el tipo ahí estuvo. No sé si tienes que hacer tanto caso, porque el Gordon Willis, que hizo El Padrino 1 y 2, él igual tomaba iniciativa, pero tienes que cachar cuáles son las peleas que puedes ganar, ¿cachai? No puedes simplemente pelear por tu visión o algo así, sino que a veces tienes que decir, sí, lo vamos a hacer así, y quizás cambie un poco en la luz o le metas tu toque al mover la cámara. Claro, pero eso es algo que hay que tener ese claro, tacto. pero es como lo que te estoy diciendo. Igual tienes que llevarle la mempo. No puedes salir con algo completamente fuera. Quizás con otros directores sí, pero con Francis Ford Coppola, con Robert Altman. Con Robert Altman de más. Haz lo que quieras. Claro. Sí o con gente, de repente hay gente que no es su... Que si tienes a un tipo que tiene mucha experiencia, hay gente que le dice, ¿sabes qué? Probemos algo nuevo. También puede pasar, ¿cachai? Pero no es el caso de un tipo como Coppola, que tenía las manos metidas en todo. Sobre todo para una película como esta, que era más independiente. Ahí a veces no te puedes dar el lujo de experimentar o de simplemente discutir mucho rato, porque necesitas grabar las cosas, ¿cachai? He escuchado también de rodajes donde los directores de fotografía andan bastante pesimistas o discuten mucho sobre cómo un plano se tiene que ver y están grabando un documental, ¿cachai? Y está oscureciendo y uno tiene que grabarlo nomás porque uno no cuenta con millones. Y como editor tenemos a Richard Chu, que es también conocido por Star Wars y Risky Business, entre otras. Así que era una de sus primeras películas las que editaba, pero está bien editada la película. Y en editor de sonido tenemos a Walter Murch, que es uno de los grandes. Creo que él también fue uno de los que ayudó a diseñar el 5.1, que es algo que me carga, pero para una invención de los 70 está bastante piola. Que él trabajó en el sonido del Padrino 2, en American Graffiti, en Apocalypse Now. Es uno de los grandes porque en verdad trataba de sacarle el jugo a los sonidos y lo que eso podía representar para la película. Cualquiera que ha visto Apocalypse Now sabrá a lo que me refiero, de que esa película se escucha como una guerra también. Esta película y eso completa la ficha técnica. Un uso del sonido sumamente fino, elegante, espectacular sí. En cada detalle. Si tú la escuchas con audífono, te das cuenta que esta película está trabajada de una forma espectacular. Falta una persona que es la cual que yo quiero hablar. El señor Martin Kaiser. Fue el asesor técnico. Que él era un espía en sí. O sea, era un ¿cómo se le dice a ese tipo de gente? Invador claro, un técnico en grabaciones. Claro, que trabajó para el FBI y que muchos de las cosas que vemos en esta película, porque el personaje sería un técnico en grabar, hacer escuchas, justo en los años 70, cuando el presidente Nixon se habría hecho famoso por hacer eso.
De hecho, ocuparon el mismo equipo. Sin darse cuenta, ocuparon el mismo equipo que la administración de Nixon usó para grabar a los demócratas. Claro, es que el Martin Kaiser fue este tipo fue un precursor, o sea, fue el tipo que inventó poner en lugares súper chicos micrófonos. El tipo fue una revelación en su época, y cayó en desgracia el año 75 cuando hicieron la investigación en el Congreso, y él tuvo que decir qué es lo que estaba haciendo con el FBI, pues, y de ahí se quedó sin contratos, quedó en bancarrota, toda la wea. La única vez, lo divertido es que la única vez que trabajó de nuevo para Hollywood fue una película como del año 95 donde sale el Jim Hackman de nuevo, que se llama Enemy of the State, que hace sí, leí por ahí que era como una secuela espiritual, que como era lo mismo que, no sé, si hubiese tomado lugar un mes después de esta película, pero con The Fresh Prince, como el mismo punto de partida. Creo que era con Will Smith, yo la vi, pero no me acuerdo. Sí, me tica como el hoyo. Esta película no puede tener una secuela. No, es como una película de acción. Es como la secuela de 2001, ¿cachai? Existe 2010, sí, que también la vi. Uy, la weá es como el Loli. 2010, hecha como 15 años después, y los efectos se ven todavía peor porque obviamente no se tomaron el tiempo y no, muy malo. Creo que ni siquiera es con el mismo actor. No, pues en esa está el Roy Scheider, sí, en la secuela. Y el John Lithgow, ¿cómo se llama? Ese actor cómico que ha hecho también cosas bastante buenas. Bueno, empecemos con la película. Bueno. La película nos presenta la plaza de San Francisco. Union Square. Así es. Una vista... me encanta el primer plano. Es muy chulo. ¿Cómo Cresta lo hizo? Es como una toma de muy lejos. No sé, hay que... Es una toma de muy lejos y va haciendo un zoom. Porque, bueno, la película se trata sobre esta vigilancia que le hace el Harry Cole, interpretado por Jim Hackman, a una pareja mientras caminan y conversan por una plaza. Y la idea es que él tiene que está con contrato para grabar la conversación de la manera que sea necesaria y vendérsela al jefe de una compañía sin nombre que anda como interesado en lo que ellos dos andan hablando. Entonces la película empieza como, no sé, pues desde un 10º piso a un par de cuadras de esa plaza. Como empieza en un plano general de frente de la plaza mientras empiezan los créditos. Y de a poco va haciendo un zooming, pero de a poco, súper lento hacia los dos personajes. Es una perfecta demostración de las temáticas y todo eso. Y esos planos son técnicamente súper difíciles. Súper difíciles, algo en lo cual Coppola es también reconocido. Este tipo de zoom y acercamientos, sí, cuando él lo hace así, lento. Y... El Padrino 1 y 2 también está llena de planos súper difíciles de grabar. De hecho, ponte tú en la escena del Padrino 1 cuando acribillan al Sonny, al James Caan. Esa era una escena tan cara que solo podían darse el lujo de hacer una toma. Y les salió menos mal con una toma, pero sobre todo grabando Arroyo. Yo he grabado Arroyo y es ahí de repente simplemente la cámara se traba y cagaste. Y si le hubiese pasado eso en ese momento, hubiese sido lo peor del mundo. O ahora también, ¿cachai? Un plano que dura, no sé, entre tus 5 minutos. Eso es un medio rollo en ese entonces. Sí. Y coordinarlo todo con todos los extras para que se muevan, para que la cámara los siga. También tu mano no puede tiritar porque está ahí con un zoom tan intenso que cualquier tiritación... Bueno, eso también, para eso también están los trípodes que evitan todo eso. No es un trípode de plástico que compra uno por 30 lucas o algo así, sino que son trípodes que tienen contrapeso y todo, pero es una pega de es un trabajo de relojería. Me acordé de lo que trató de hacer Hitchcock, su invento de las tomas de 10 minutos. Sí, que tuvo que dejarlo. Sí. Ay. Sí. Bueno, el zoom se acerca al personaje principal, que sería Harry Cole, caracterizado al tiro. Uno lo ve al Jim Hackman de la forma. La caracterización
Eso es algo que Coppola hace súper bien en todas sus películas. Muy buena caracterización siempre. Siempre cuando introduce los personajes, al tiro te das cuenta de cómo son. Me encanta el abrigo que tiene. Abrigo, o sea, ese, weón, como chucha, ¿dónde lo encontraron? Ese cortaviento. Y un cortaviento como una bolsa de... Parece una bolsa... sí. Una bolsa con que con que los guarda en los ternos, una cuestión así. Y de un gris, por supuesto, porque sí. este es un personaje que es gris. Sí, y... Bueno, es un motivo visual en la película, que él está a varios ratos como tapado por alguna ventana, también con ese como translúcida, ¿cachai? Que no deja pasar, no es transparente, pero deja pasar un poco de luz. Pasa harto a lo largo de la película, es como una temática. Claro. De hecho, leí por ahí que el apellido Cole es el nombre de una enfermedad que es cuando los niños nacen como con la placenta o con una membrana en la placenta tapando la cara o algo así. Sí, también de hecho fue un error, porque se llama Harry Cole como llamada, sí. Y cuando hicieron mal el tipeo, después se enteró Coppola de qué significaba Cole, que se pronuncia casi igual, y lo dejaron. Pero una muy buena caracterización. Y Gene Hackman es uno de los mejores actores de esta época. Sí, también. Definitivamente. Esta fue la mejor película, quizás, su mejor actuación. Su mejor rol. Según él es su mejor rol. Bueno, cambiamos y lo que estamos viendo a través del lente aparente de una mira telescópica, de un aparato que vemos después que nos muestra, estamos viendo una pareja. Estas miras telescópicas y todo eso, telescópica y todo eso también fue invento de este loco, pues lo usaba el señor Kaiser. Vemos también el ambiente de lo que está pasando, lleno de ruido, lleno de gente pasando. Una luz súper particular. La luz es súper fría en la película. Es bien brillante, pero te da frío al ver la película. Y es San Francisco, que es California. Debería ahí le pusieron algún filtro en la corrección de color, le cambiaron todo, cosa que... Todo, y los interiores también. Todo es frío, las luces son frías. El balance blanco, me refiero. Como Gene Hackman, como el personaje. Sí. No, el look de la película es un 7. El look de la película es especial. Bueno, y vemos una pareja que está caminando y hablando en esta plaza, dando vueltas, y vemos que están siendo seguidos por distintos personajes, entre ellos el de Gene Hackman, de una forma muy no tan evidente los muestra, pero sí los muestra. Si uno lo ve 2 veces se da cuenta que la gente sabe que está siendo seguida. Son gente que está siendo paranoica. Y hay una parte del sonido que me encanta, que me hubiera encantado estar ahí en 1974 viendo la cara de la gente cuando escucha el sonido. ¿Cuál? Porque lo que pasa es que lo van grabando cada vez, y hay veces que depende de qué dispositivo se usa para grabarlo, y se escuchan horrible sí. mal. Sí, me encanta ese que suena como bajo sí. el agua. Que era el tipo que se anda quejando que va a sonar muy feo. Y esa es la parte clave de la película, que es el sonido que tratan de siempre, que él trata de arreglar para encontrar de qué están hablando. Porque bueno, eso pasa un poco antes de que hay una parte también muy chora, que es cuando se ponen a conversar frente a un baterista. Y en la media pieza de percusión, que en sí es algo súper intenso siempre escucharlo en una película. Y que justo en ese momento ellos estén hablando de algo que claramente los conmociona, pero no lo puedes escuchar porque lo estáis vigilando. Sí. No, el uso del sonido me recuerda harto a Robert Altman, el uso que él tiene, eso de que los personajes se mueven en la escena y simplemente escuchas un poco de todo, te metes súper bien en la acción, porque aunque no te des cuenta, tú quieres cachar de qué están hablando, simplemente por el hecho de que no lo puedes escuchar bien. Y te mete al tiro en la situación de este personaje, Harry Cole. Harry Cole llega a una van, que es la típica van que podría tener un pedófilo promedio, donde está el personaje... Con ventana oscurecida. Sí,
el personaje de Casale, ¿cómo se llama Casale? El Stanley. Stanley. Sí. Casale es un gran Actúa actor. muy bien. Sí. Alcanzó a actuar muy poco tiempo, pero en cada actuación que nos dio, desde El Padrino, desde Dog Day Afternoon, Dog Day Afternoon, Deer Hunter, y esta. ¿De veras que está en Deer Hunter? Sí, es un gran actor y hace muy bien su rol. El rol de Casales sería el ayudante más estrecho, si es que se puede decir estrecho, de... Sí, eso es lo interesante de este personaje, que no se acerca a nadie. De Harry, y al tiro en esa misma escena vemos que se está tratando de tomar los pocos gustos que tiene que puede tener alguien que trabaja en esto, porque este tipo de trabajo debe ser súper tedioso. Es como grabar documentales con animales, o sea, debe ser una cosa así. Sí, porque es puro esperar. Y estar atento, que es lo peor, tienes que estar atento todo el día. Y hay unas muchachas que utilizan los espejos de la van para poder acicalarse, y él toma fotos, así como el típico degenerado que toma fotos. Y también anda diciendo, ¿no? Eso, muéstrame un poco los labios, eso, ¿no? Un besito. Sí. Y bueno, también eso es muy buen contraste. Este tipo, el Francis Ford Coppola, escribe muy bien. Y también en esa escena pone como contraste al Harry Cole, que lo anda criticando o se avergüenza de ver a su compañero siendo un estúpido en esa situación. Claro, y muy preocupado del trabajo en sí, que lo único que a lo único que le preocupa es el trabajo bien hecho, pero no sería tan así como vamos a ver en el desarrollo de la película. Siguen escuchando a esta gente y siguen conversando. Después entra el personaje que detectaron que lo estaba grabando y le dice: nos vemos mañana en la convención, Harry. Se van. El personaje de Casale también trata de tirar la talla con el otro, y ahí uno lo ve también en contraste de que el personaje de Hackman no entra en esa dinámica. Lo único que está preocupado es de la calidad del sonido. Está siempre tenso. Debe haber sido un rol muy entretenido para Gene Hackman. Lo fue. Después vemos que se va solitariamente Gene Hackman a su departamento. Me encanta el departamento. Me encanta todo, menos una escena de la que vamos a hablar. Y le dicen feliz cumpleaños, y ahí le cagan la vida. Sí, él entra y hay una botella de regalo de cumpleaños al frente de su puerta. Una puerta que tiene adentro el sello de ADT, que en ese tiempo hoy día uno ve en todos lados ADT. Ese sello de ADT era alguien que en el tiempo donde la gente dejaba las puertas abiertas, sobre todo en San Francisco. Y tiene 3 cerrojos también. No, sí, y su apartamento está completamente vacío, así no tiene nada personal. Y lo primero que hace es llamar al a la conserjería. Sí, como al arrendatario. Y le dice que cómo sabe que era mi cumpleaños, cómo sabía su teléfono, no, es que cómo abrió la con puerta. Mi llave. ¿Y cómo usted tiene una llave de mí? No, yo no tengo nada personal. Lo único personal que tengo son las llaves. Me gustaría tenerlas. Que muy bueno. Muy bueno guión. Y la forma en que cuando la gente vea esta película, escuche el tono con que habla Gene Hackman. No es sobreactuado. Sí, es súper bajo. No es sobreactuado. Es alguien que no quiere que lo escuchen. No quiere llamar la atención. Y también eso es su look, pues. Él anda siempre con el mismo terno. Me encanta el departamento porque él entra y las cortinas están cerradas, ¿no? Están entrecerradas, solo dejan pasar esos haces de luz a través de esas cortinas. Sí. También muestra caleta, es muy buena caracterización en todo lo que hace este personaje. Cada cosa que tiene que ver con él te cuenta algo sobre su persona. También ahí se pone a tocar jazz, se pone a tocar saxofón escuchando una grabación de un vinilo.
Y también el jazz es algo que se toca en conjunto espontáneamente con otras personas. Y él se pone a tocar eso con una grabación de algún concierto. Y cuando se pone a tocar el solo, él está como metido en el solo y lo tiene que terminar temprano porque la canción termina. Me encanta eso. Y para eso tuvo que aprender, él quiso aprender a tocar saxofón, Jim Hackman. Sí, Y lo divertido es que se graba. qué bacán cuando los actores son así aperrados. Puta, o sea, cualquiera es aberrado, no sé, con la cantidad de tiempo que tiene, weón. Esos actores y la plata, puta, no sé, weón. Lo mínimo también, weón. No sé, aprender a tocar En la saxofón raja, igual weón. es Sí, una weón, pega. en la raja. Y me da risa, pues, y le dan una tarjeta, le dicen la edad, el weón está emputecido por todo, porque le ponen la edad, Sí. le ponen todo. En la paleta de colores del que se usa en este departamento igual dice mucho del personaje. También son cosas que Sí, no... pues muy vacío, es muy Sí, fome, es todo son monótono. cosas que esto no es algo azaroso. Pues, mucha gente, un equipo de gente buscando las cosas con los tonos respectivos, cada cosa que tú decoras en el set es un trabajo, es Es difícil. difícil hacer un set, Y es una de las complicado. pocas luces cálidas que se ven en toda la película es cuando el weón toca el saxofón. Quizás eso también fue intencional, ¿cachai? Porque todas las otras luces son Sí, frías en no. toda la película. Cuando se toca el saxofón tú ves una luz cálida. Bueno, el saxofón y el ser músico también es algo que se tematiza bastante en la película. Porque en la próxima escena es cuando él está con la En polola, la ¿no? próxima escena O sea, él la polola entre va comillas. a su sitio de trabajo, que también es muy bueno, que es como un galpón gigante, Y él y él está solo en una esquina en con un su gallinero. escritorio. Y es el medio, es un piso entero, son como, no sé, deben ser unos 60 Sí. metros cuadrados. No, más, nada, más, son como 500. Más, 120. No, yo vivía en 120 Ah, metros sí, cuadrados. pues tiene Sí, al pues. otro lado. Tiene al otro lado, sí. No, tienes toda la razón. Es como una cancha de Sí, fútbol. La la cago. Y ahí empieza a revisar el trabajo. Y lo único que está preocupado, él, muy molesto, el Jim Hackman, siempre emputecido. Y el otro compañero tratando de hacer small talk, conversando y diciéndole que va a venir un famoso a la convención, el señor Moran. Él no reacciona. Pero después vamos a saber quién es el señor Moran. Y en esta parte, esta escena también es muy buena y algo que hoy día no se podría reproducir, que es cuando ellos empiezan a escuchar las grabaciones. Ellos empiezan a escuchar las grabaciones y empiezan a utilizar unos sonidos, unos equipos de sonido increíbles. Me encanta el plano cuando él está sincronizando las grabaciones, ¿no? Entonces tienes como un plano viendo sus dedos, ¿cachai? Mientras él anda presionando las diferentes grabadoras para que empiecen al mismo momento. Entonces, no sé, le pone play a una y suena un beep y él espera un segundo y aprieta un botón. Y después va a la siguiente grabadora y hace lo mismo. Y lo hace como 4 veces. Es tan... esos protocolos son las cosas que en verdad te meten en una película cuando muestras cómo la gente trabaja y una parte importante de esta historia también es entender su proceso de trabajo sin que te lo cuenten, ¿cachai? En una película peor generalmente pondrían, no sé, a alguien haciendo una práctica o a alguien nuevo y el Jim Hackman le estaría contando, le estaría explicando, ahora voy a apretar este botón que va a hacer tal cuestión y tengo que sincronizar las 3, pero en esta película simplemente lo ves trabajar y ves cómo sus ojos cómo su mirada expresa lo que está haciendo, ¿cachai? O si está aprendiendo algo nuevo, si algo es insólito. Es una película muy bien... Sí, pues como lo relata, por ejemplo, cómo lo hace en este caso Coppola. Lo que hace es, por ejemplo, que pone el dial A y tú ves una torre, la torre de París donde están grabando una parte, y después ves a los personajes hablando. Después cortas, él hace otra perilla, tú ves otra parte que es de donde tú grabaste y vuelves a ver los personajes. Es una forma como diciéndote, dándote a entender, porque las cosas también vienen de distintos lados y suenan distintos dependiendo de cuál fue la fuente por la cual se tomó. Entonces tiene esa cuestión. Sí. Él presiona, viene la toma de dónde fue, los personajes, reacción de Jim Hackman.
Y lo repite como 3 o 4 veces eso. Pero es una forma en que tú cuentas eso visualmente, sin tener ese personaje que te dice todas las weas. Coppola es también estudiante de cine, ¿no? Él como creo que estudió en California. No estudió en la UCLA o algo así. No me acuerdo, pero sí fue Porque estudiante. Porque eso es algo típico. A muchos estudiantes les sale como el hoyo, eso de ser muy... tener esos protocolos, ¿cachai? Como tienes que mostrarlo todo, pero a él le sale bastante relajado. Esa como disciplina que te enseñan en las escuelas de cine, sobre todo en Estados Unidos, que todo tiene que ser justificado, claro. ¿Cachai? Es un poco lo que hace Billy Wilder, pero que te lo enseñen y que no venga de ti mismo. Pero a él le calza súper bien Le enseñaron... A otro weón como a George Lucas, ¿cachai? Que es también de la generación de la escuela de cine. No le sale tan bien. Claro, le decían, define la forma y la sustancia del significado, del significante y el significado. Sí, pues... Hazte el esquema, forma del significante, sustancia del significante, forma del significado. Pero, ¿qué quieres contar? ¿Qué quieres contar con esta escena? No, pero el significante y significado igual sirve cuando tú estás perdido ir a eso. Hay que usarlo igual. Pues, ¿sí? Si no tienes ni una pista, sirven esas guías de repente. Y el uso del sonido es tan bueno en esta película que, por ejemplo, hay una toma que es como de más afuera, mirando desde lejos a Jim Hackman en este espacio de trabajo que él tiene, y también ahí tú escuchas como el eco porque él pone unos parlantes. ¿Qué hace Jim Hackman? Ya tiene el trabajo hecho y llama a quien lo contrata para decirle que lo quiere entregar. Llama desde una cabina telefónica porque él le dice a todo el mundo que él no tiene teléfono. Sí. Y en el acto seguido es donde él va a ver a Terry Garr, la actriz Terry Garr, que salía en Young Frankenstein también. Y él se asoma como sigilosamente, como si estuviera espiando dentro del departamento de esta especie. Sí, pues tienes toda la razón, no hace nada de ruido. Y esta especie de amante / no sé. Es súper extraño. No queda claro si es prostituta, amante. Me acuerdo que siempre me causó una impresión que ella está todo el rato en la cama, en la única escena en la que está, pero ella se acuesta, ni siquiera se para saludarlo, sino que es todo el rato en la cama. Y también cuando él se va, ella no se para. Es una... Sí, no se sabe lo que es, simplemente es la relación más íntima que tiene él, pero una persona que tampoco lo conoce. Porque ella también... O sea, me refiero, no lo conoce como tal, como persona, porque no sabe ni siquiera cuándo está de cumpleaños. Claro. Y él le dice que está de cumpleaños y lleva una botella de vino, y ella le empieza a preguntar cosas como que le preguntaría a uno cualquier persona. Y él... Sí, como, ¿a qué te dedicas? ¿Estás de cumpleaños? No tenés idea, así cuántos cumple, y él se incomoda demasiado. Sí, yo creo que la relación debe ser así de cliente, ¿eh? Debe ser un cliente muy antiguo de esta persona, aunque no lo deja claro. Sí, bueno, igual le deja también la renta. Sí. Sí, dice, y le dice ella... Él le dice a ella que una vez lo vio en la escalera por 1 hora, puro el buen antes de entrar. Y le dice que ella se imagina, sin saber qué es lo que hace, ella se imagina que él escucha las conversaciones de ella por teléfono. Sí. Bueno, otra cosa, el lenguaje visual también es súper elegante. Él se anda todo el rato dando la espalda. O sea, le da la espalda cada vez que le incomoda. Y de hecho también se para y se va a la cocina. Es muy... También el uso de planos, como a veces tiene primeros planos que son con harta oscuridad. Eso se le da muy bien a Coppola. Lograr una intimacía en la escena es su punto fuerte. Claro, aquí en esa escena donde tienen como una escena de
precoito, él dice que es una especie de músico, dice como lo más personal que dice. Sí, que es una especie de músico. Se quedó como un freelance. Claro. Pero después se va porque ella le hace unas preguntas. Sí. Se enoja de una forma. Why are you asking me these questions? Sí. Bueno, la siguiente escena que es cuando él va a la firma y conoce al personaje de Harrison Ford. Un personaje que fue metido acá un poco a la fuerza, igual tiene su función, ¿eh? Pero al principio este personaje iba a ser un puro cameo. No me... Sí, eso también leí, que como que el Harrison Ford dio... como que en verdad se inspiró, entre comillas, y le dio como un nuevo giro al personaje, así que el Francis Ford Coppola dijo como, ¿sabes qué? Lo vamos a meter más. Pero que al principio era solo como el secretario. Claro. Pero no es un personaje molesto. Es uno de los pocos roles que le sale bien a Harrison Ford. Bueno, Harrison Ford tiene... porque él en sí es como un insufrible. O sea, es uno de los roles en los que te puedes olvidar que es Harrison Ford, me refiero. Harrison Ford tiene muy buena voz, sí. Y en esta película tiene buena voz. El que tenga buena voz funciona muy bien para el rol, que sería el personaje que lo amenaza. Esa es la profundidad de la voz de Harrison Ford. Yo encuentro que sirve muy bien para este tipo de rol, porque lo que hace Gene Hackman en esa escena es que va a entregar el resultado de su trabajo y se encuentra con este secretario. El acuerdo era que iba a acordarlo solamente con el director, y lo que hace es quitarle el trabajo, le da el dinero de vuelta, le quita el... Sí, pues se pelean, o sea, hay un forcejeo, la carpeta queda hecha bolsa. Y el Harrison Ford lo amenaza, le diga: tenga mucho cuidado, señor Cowell. Y después una de las mejores escenas, que es la escena en el ascensor. Claro, porque cuando él está bajando. Porque eso también está él es un plano bastante abierto, como él es una parte nomás de esta pared del ascensor que está vacío, y empiezan a entrar personas. Así que en verdad que el tipo queda empujado hacia la esquina. Me encanta ese plano. Y después ve que una de las personas, la mujer que era uno de los objetivos de esta operación, entra al mismo edificio. Y el amante igual, te entran. Sí. Muy, muy bien actuado por parte de todos. Tienen muy buenas expresiones faciales. Y lo que hace él, lo divertido es que cuando... Una cuestión que también ya le habíamos hablado antes, pero cuando entra la mujer, y se da cuenta el Gene Hackman, lo que hace el personaje de Gene Hackman es que se va como tratando de dar la espalda, mirando para abajo, se va a la otra esquina y agarra la carpeta y la presiona sobre su cuerpo. Esos son detalles que te van indicando cuán incómodo está y cómo se quiere él aferrar a esa cuestión. Son detalles que pucha, eso es buena actuación, pues, bueno. Bueno, el Francis Ford Coppola también es súper adepto para tematizar las cosas, como el tema de la comunicación en la película, que el Harry Cole en ningún momento sabe a las personas, que ahora tampoco ni siquiera puede hablar con el jefe en esta operación. El tipo es como incapaz de ser honesto, y la gente es incapaz de ser honesto con él. Se complementa todo súper bien con las temáticas principales. Sí, pues cómo te puedes abrir con una persona que decidió dejar de vivir, pues. Sí. Bueno, y después vamos a ver con la convención de que para esta gente la privacidad es un juego. Eso me encanta también. O sea, tienen cero respeto por la privacidad del resto de las personas. Simplemente quieren cachar cómo grabar conversaciones o... Claro, acá la parte digamos del reflejo de la paranoia del personaje se ve aumentada porque él queda curioso con lo que pasa en la situación anterior. Entonces vuelve a poner la cinta y las vuelve a escuchar. Y mientras la está escuchando, sí, el personaje, que no tiene nada que hacer porque ha terminado el trabajo, su segundo al mando le empieza a conversar.
y el Harry se emputece. Me encanta cuando el John Cazale dice como Jesus Christ. Sí. Y el otro le dice súper enojado, Stan, don't use that word in vain, it bothers me. For Christ's sake. Muy bien actuado, muy buenos diálogos. Le dice... Sí, bueno, primero dice for Christ's sake y después dice Jesus Christ cuando el otro no lo quiere pescar. Claro, este es un elemento de él que... Está obsesionado con limpiar el diálogo. O sea, ¿cómo se llama? Limpiar la grabación. Y lo divertido que cuando dice esto, que lo más importante es que la grabación sea pura. Y eso es mentira. Lo que pasa es que el weón, dentro de su paranoia, está buscando a ver qué es lo que... Si hay algo en esta grabación, en este pedazo de grabación que él tiene, que sea tan importante. Y ahí es donde descubre que en 2 segundos uno de los personajes dice él nos va a matar apenas tenga la oportunidad, ¿cierto? Sí. Es bueno ese... en esa escena, ahí es cuando él también repite una y otra vez los mismos extractos de la grabación porque los va limpiando con diferentes equipos que tiene. Y la gracia de esa escena es que no es siempre la misma grabación, sino que hicieron diferentes tomas con diferente énfasis en diferentes palabras para reflejar las... ¿cómo se dice esto? Los descubrimientos que hace Gene Hackman. Lo cual lo encuentro algo que harta gente como cuando cacharon, porque creo que solo se dieron cuenta cuando llegó el VHS donde podía rebobinar. Que las inflexiones eran un poco diferentes en este diálogo entre esta pareja, pero lo encuentro algo súper bacán. Sí. Si lo haya hecho. Sí. Y bueno, ahí le mete el bicho peor todavía a este personaje, que según él lo único que le interesaba no era lo que decía la gente, sino la calidad del sonido. Todo esto se va al carajo y ya lo habíamos visto decir que no quería que profanara el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el compañero, y se va a una iglesia. Sí, es también muy bueno ese plano cuando está confesándose. Sí, qué cuidado. Porque también refleja el tema principal, pues, porque... ¿querías no, decir algo? Qué bien cuidado ese plano, como el uso tenue de la luz reflejando la cara de Gene Hackman. Y él está de perfil y el cura está detrás suyo a través de esa partición que tienen los confesionales. Entonces el plano empieza con un primer plano de Gene Hackman y a medida que él está hablando el foco va cambiando lentamente hacia la partición, hacia esa cortina que hay entre los dos. Sí. Y después se centra en el cura, el cual también se ve solo como el contorno de su cabeza. También a través de esa imagen reflejando la falta de comunicación que hay entre él y todo el resto del mundo. Es espectacular. Ese personaje lo hizo el hermano de Gene Hackman. El que está detrás de el cura. ¿El cura? Sí. ¿En serio? Qué bueno. Después vamos a la escena de la convención. Esta es una escena súper bien hecha. Yo no sé, pues yo 40 años después a convenciones y créeme que siguen siendo la misma wea. Sí, uno nota al tiro que son estos culiados insufribles. Es difícil actuar como un verdadero hijo de puta como en esta película. Sí. En verdad hay que darles los complementos al guatón pelado. ¿Cómo se llama su personaje? Moran. El Moran. rival Moran. En verdad que actúa bien ese weón. Porque aquí nos damos cuenta de que este es una especie de celebridad en este mundillo de las escuchas de conversaciones. Y que también se dan cuenta por interacciones entre otros personajes de que el famoso Moran, al que supuestamente le va muy bien, es también un tipo tramposo, como... Es resentido sobre todo. También resentido. Eso es lo que en verdad te hace odiarlo. Sí. Que el tipo le tiene un verdadero rencor al Harry Cole.
que es un tipo que da pena al Harry Cole y este tipo simplemente lo odia porque el tipo es bueno en su pega. Lo envidia. Y la presentación que hace cuando el amigo Sí, le bueno. presenta hasta al Moran, y el Moran es como el típico, yo he conocido, weón, trabajando en cosas de tecnología, he conocido tanta gente así, weón, la cagó, weón. Weón, seguramente tuvo un pariente que trabajaba en algo así, porque la mirada, De más. cómo trata a la ¿Cómo te vende la pomada? sí, y hace una presentación donde él tiene que ser el protagonista y trata a la mujer de cierta forma, ¿cachai? También los palos como pasivo-agresivos que anda tirando todo Sí. el rato. Como esa... Siempre cuando habla con el Harry, le tira los medios palos simplemente con la entonación. Sí, muy buena actuación. Pero esto no es problema para ti, ¿o sí, Harry? No, obvio que no. Es como la clase de persona que uno siempre se encuentra en los asados. Y ahí se encuentra con el personaje de Casale en una actuación. Esto no está cargado de dramatismo, digamos, pero la actuación que hace Casale cuando se encuentra con Hackman y Harry Cole ve que está trabajando para Moran, es también excelente. Él empieza como a corretear. Súper vulnerable. Sí. Ese actor en sí actúa muy bien en roles vulnerables o como deriva de sentimiento, uno en verdad lo ven en los ojos que tiene, como esa mirada de perrito. Sí, de perrito guacho. Y para qué decir, la película El Padrino 2 se robó la película, acá sale con Sí. Alfredo. Alfredo, qué buen personaje. Qué excelente personaje. El Padrino es la única película que yo creo que es categóricamente mejor que el libro. Porque yo leí el libro y la película es lo mismo. Es 1:1. Todo lo que no está en la película 1 son los flashbacks con Robert De Niro en la película 2. Y funciona mucho mejor en visual que en libro. El libro como que no tiene, por cómo está escrito, no tiene ni una gracia, encuentro yo. Buenos libros no hacen buenas películas. ¿Te acuerdas que dijimos eso de Hitchcock? Es por eso que malos libros han hecho buenas películas, como The Shining. Stanley Kubrick decía siempre que valía la pena como adaptar libros mediocres. Como 2001, bueno, no lo he leído, pero ciencia ficción en general es como bastante mala. Sí, 2000. Salvo ¿cómo se dice esto? Algunas excepciones. En la ciencia ficción en general, muy mala en libro. The Shining, no he leído nada de Stephen King, pero no me tinca. Debe ser el medio libro, no sé. No, horrible, malo. A mí no me gusta. No me refiero al medio libro, me refiero físicamente, que debe tener como, no sé, 500 páginas. Sí. Mucha página. Barry Lyndon también es como un libro sin pena ni gloria. Barry Lyndon me gusta más. Lo bacán de ese, bueno. Barry Lyndon me gusta más. ¿Lo leíste como libro? Sí, porque me gusta a mí Thackeray. Y me gusta los escritores de cosas humorísticas inglesas de esa época. Un gusto personal. Él tenía unas crónicas muy buenas. Bueno, es como El Lazarillo de Torme, en todo caso. Claro. Debe ser un buen libro. Sí. Ese libro era muy entretenido en el colegio, El Lazarillo de Torme. Después vemos que está el personaje de Harrison Ford en una actitud mucho más sospechosa y se encuentra con Harry, y Harry se emputece. Me encanta. Es que lo mejor es que el Harry está como en la recepción, no sé, creo que hace una llamada. Sí. Y después camina y lo ve y como que se mete a un pasillo como tratando de disimular que no lo vio, y después se da vuelta y lo va a confrontar. Qué chistoso que sea tan cobarde. Sí, me encanta. También cómo se mueve el lenguaje corporal de Gene Hackman es spot on. Trata de no caminar lo suficientemente rápido para que no se note que el weón está oyendo siempre. Pero weón, se nota la tensión, se nota que no quiere estar en ningún lugar el weón. La paranoia.
Bueno, y ahí el Harrison Ford, ¿qué le dice? Le dice que tiene una nueva cita con el jefe ahora en persona. Sí. Y después se dan a un carrete que lo hacen, no sé por qué cresta, en el... Ese en la raja del carrete, es patético, es como bueno, que enchucha carrete con... Es muy patético. Se ponen a puro wear, se ponen a puro conversar sobre la pega, pero es como... Ay, yo esa vez me acuerdo que le puse tal micrófono a tal persona y estuvimos escuchando como 3 horas. Y ¡ay, qué experiencia más bacán! Sí, bueno. Se ponen a dar vueltas en scooter por esos galpones que tienen. Y es súper decadente, pues todos se curan y se vuelven mucho más insufribles. Eso también es algo bacán, que cuando en las películas la gente se cura y se pone en verdad hijos de puta como en la vida real. Insoportable, güey. Sobre todo hay un momento... De nuevo te digo que en esta película aquí se luce mucho los actores. El personaje que hace Moran se luce muy bien. Su mirada, su actitud, esa cuestión de que la chaqueta le queda media guatoncito, la chaqueta le queda media apretada. El Casale no tiene tiene muy poco diálogo, pero tú lo ves por detrás con la cara emputecido, puta el weón, qué bueno. Con la cara amargado, y nadie lo está pasando bien al final, po. Y el único que cree que hay algo para pasarlo bien es el weón de Harry Cole, el cual se le mete de la nada a una mujer a seducirlo, y el gallo no sabe nada de cómo funciona el ser humano y cae en este engaño, pero bueno, de manual de cortapalos, po, weón. Una mina en la que no le hablaste nunca. Es choro. Dime. Es choro ese plano cuando se ponen a conversar y ella se lo anda joteando muy explícitamente. Sí. Y él empieza a hacer estas preguntas profundas, o sea, no profundas, pero íntimas, sobre cómo tratar a una mujer que uno ha ofendido, obviamente refiriéndose a la Terry Garr, el tipo muy afectado. Y ahí pasa algo que encuentro siempre súper interesante, que la cámara hace el mismo movimiento, Dolly, 3 veces, ¿te acuerdas? Que empieza como un over the shoulder mirándola a ella. Y la cámara se mueve hasta que queda en un primer plano de él. Y después se repite exactamente lo mismo en otro momento. Y después se repite 3 veces. Mientras él tiene ese monólogo donde él trata de como abrirse sobre sus relaciones. Es como si estuviera reflejando de alguna forma la intención comunicativa, po. Sí, pues como... Es como eso, como está hablando con ella, pero al final se corta y queda en él. Y después trata de empezar de nuevo y se corta y queda en él. Esa escena donde están en el galpón solos. Es una edición muy bonita. Es súper patética. También la música en la película es muy buena. La música es buena, quiero conseguirme el soundtrack. Esas piezas de piano, sí, es muy buena. Leí que lo grabaron antes de grabar, o sea, el soundtrack se hizo antes del rodaje. Y que a menudo ponían las piezas como para que los actores entraran en el mood de la escena. Como para que cachasen. Estamos hablando como lo yo hoy día. Como para que entendiesen de qué se trata, cuál es la intención comunicativa, el estado de ánimo de los personajes. Y es un soundtrack muy, muy emotivo en ese sentido, muy alude mucho a estados de ánimo. Claro, y el estado de ánimo es como blues, es como un jazz tocado. Sí, pues como un baile sin rumbo, como un baile after hours, así. Y ya se empieza. Me encanta también que se cura el Harry. Y se pone arrogante. Y lo peor, que todos empiezan a humillarlo. El primero que lo humilla es el personaje que trabajaba con él, que pone, en vez de poner la música, pone una grabación de jazz, pero estas grabaciones donde el weón, ahí te das cuenta de lo que hace este personaje, y grabarse encima de las grabaciones, loco. Esa cuestión que hizo con el saxo, ¿cachai? Cuando él toca el saxo con grabaciones, después se graba a él y después va a escucharla allá para saber cómo grabó.
Sí, pues tienes toda la razón. Y otra cosa también, ahí se revela una de las cosas que lo tiene tan traumado, y es como el eje de su interés en este caso, que resulta que hace unos años él estuvo involucrado en otra investigación que resultó en la muerte de 3 personas. Y por eso el Harry Cole está tan interesado en entender si esta situación también va a resultar en la muerte de las personas que le estaba oyendo. Que también lo revela el Moran completamente tratando de hincharle las weas hasta que el otro se enoje o se Y pille. tratando de robarle los Pushing his secretos, buttons. porque es como un gallo que roba, que vimos que en la Sí. convención el weón roba las ideas de los demás. Entonces lo que hizo el personaje de Harry fue, no sé cómo cresta, poner un micrófono en un yate, en un bote de pesca. Sí. Cosa por la que fue Y bueno, conocido. lo está hinchando. ¿Mm? Sí. Lo está hinchando y lo está hinchando y lo está hinchando para que hable sobre su trabajo. Y ahí es cuando él se cura. Y empieza a hablar de cómo él grabó esta última conversación entre esta pareja en esta plaza. Y aparte después Y lo humillan, después, lo humillan. Sí, pues. Después lo humillan. Sobre todo con la grabación que acaban de hacer con un Lápiz. con un lápiz de pasta un bolígrafo que le pasó el Moran antes. Resulta que la weá tenía un micrófono, porque estos culiados no tienen cero sentido de la privacidad. Entonces después, esa conversación íntima que tuvo él con la mina que se lo anda joteando, resulta que estaba grabada. Claro. Y me da risa porque la forma en que lo revela el personaje de Moran es como el típico vendedor chanta, porque lo que dice, mira mi nuevo lápiz no sé cuánto, con tecnología no sé cuánto, modelo no sé qué. Como el típico weón que no puede parar de vender por la chucha. Para de vender, weón, para de vender, hombre. Sí. Y otra cosa vendiendo, que encuentro interesante es que cuando el Harry se enoja, los otros como que se enojan con él. Se enojan con él como, oye, no te lo tomes tan en serio, era una broma. Sí, en verdad es que tienen cero sentido de empatía. Todos. Porque es imposible tenerlo en esa pega en la que andáis solo tratando de meterle el pico en el ojo a la gente, invadiendo la privacidad y bueno, rompiendo leyes, probablemente espiando a otra gente. Dice harto sobre este tipo de gente. No, una muy, muy buena escena. Y bueno, los demás se van. ¿Qué cosa? Un detalle quizás de esta cuestión, esta gente cree que sabe mucho, cree que son muy capos, pero y algo que le pasa tanto a ellos como al personaje de Gene Hackman es que esas porciones, esos pedacitos de realidad a los que ellos pueden descubrir con tanta tecnología no son más que eso, son pedacitos de algo mucho más grande. Y sí, pues, y el precio es que ellos no tienen vía. No tienen tampoco. vía, pero imagínate que todo el rollo de lo que está pasando, de lo que estamos viendo acá, es porque el gallo, este personaje, escuchó una frase en una conversación y se pasó todo el rollo. Es solamente una frase. Sí. Y bueno, aquí se acuesta con la personaje que lo seduce. Bueno, es otra temática en la película que él si bien está siempre tratando de investigar lo que pasa, no tiene ninguna influencia en la trama en sí, o sea, en lo que toma lugar en la película. Eso es algo que también me encanta. El tipo solo se mantiene al margen. También vamos a ver más adelante que en una parte él queda como es enfrentado con algo que parece ser un asesinato, y el tipo como que se tapa con las sábanas de la cama. Sí, no puede enfrentar la realidad. Él nomás va oliendo lo que va pasando, pero cuando hay que involucrarse no lo hace. Y me encanta cómo está filmada la parte donde él está acostado en Sí. con una pequeña luz de neón azul. La luz viene del exterior de la ventana, mientras se está desnudando la tipa esta.
mientras están escuchando la grabación retocada de esta pareja. También es un momento tan incómodo ver eso, como algo... Es como un momento tan corrompido. Algo que debería ser íntimo, ¿cachai? Se está desvistiendo, el tipo está hecho bolsa curado y como diciendo puras tonteras mientras está acostado. Y mientras tanto están escuchando una conversación privada entre dos personas. Es palpico. En verdad una de las escenas más incómodas de la historia. Una metáfora sobre la intimidad, sobre lo que él considera como íntimo, y corrompe la intimidad, y así mismo no puede tener intimidad con alguien que se va a desnudar, pues se está desnudando para tener sexo con él. Tiene todos esos mensajes juntos en 5 segundos. Y ahora llegamos a la escena infame. Donde se queda dormido. El sueño. La escena que no nos gusta. Que es una secuencia... Es la única parte como cliché de la película, ¿no? Es un sueño, como caminando en plena niebla. Está la mujer que es uno de los objetivos de esta misión, que simplemente anda como escondida en la niebla, caminando mientras la anda siguiendo. También, obviamente, trata de conversar con ella. Es una escena fome. Lo único que me gusta es que en esa escena él habla sobre su infancia. Y es el único momento en la película en el que él se abre a otra persona y resulta ser un sueño, simplemente una persona a una versión distorsionada de una persona que él no conoce. Eso es lo que me gusta de la escena, pero la ejecución en sí es muy fome. Es como ese momento en el que tú simplemente ruedas los ojos hacia atrás. A mí me gusta la idea de que este personaje empieza a tener alucinaciones, porque después sería útil unir este momento con ese otro. Sí, tiene razón. Lo que no me gusta es cómo está ejecutado. Primero encuentro que es muy larga la escena, porque si lo que intentó Coppola, mira, no estamos haciendo los cabrones con Coppola, pero igual, ya, si esto es un podcast. No, pero no es mala, ¿cachai? Sí. Es algo que simplemente no encontramos que eso está bien, pero la película en sí es una obra maestra. Pero lo que, bueno, si yo tuviera si yo hubiera sido amigo de Francis Ford Coppola, le hubiera dicho que la corte primero, y si su intención realmente al tener esta escena, que yo creo que eso es, que está unida a la que hay después, donde hay un momento alucinatorio. Es que es un buen interludio en sí, es algo que la película hubiese necesitado un momento así en esa instancia, que es como cuando está empezando el tercer acto, ¿cachai? Como algo para hacer una pausa, un interludio. Pero por cómo está hecho, simplemente no es tan fuerte, tan intenso como todo lo que ha ocurrido antes y todo lo que ocurrirá después. Claro. Y después que tenemos Despierta con la idea de que esta la mujer mina resulta... Bueno, despierta y ya no está. Y después se da cuenta que ha desaparecido las cintas. el truco más viejo. El truco más viejo. Como que tienes que estar... También está muy bien escrito el personaje. Solamente un personaje que está tan alejado de la realidad cree que de la nada va a venir una mujer y lo va a encontrar el weón más interesante del mundo sin que el weón diga nada de sí mismo. Sí, sobre todo en su oficina, ¿cachai? Bueno, acto seguido va Harry y va a la oficina. Recibe una llamada de... Creo que lo primero que hace es llamarlo. O no, él recibe en ese momento una llamada. Del Harrison Ford, que le dice que por razones obvias tenían que conseguirse la grabación y que están dispuestos a pagarle a él si él trae como las fotos de su investigación. Y la llevas y ahí está el gran Robert Duvall. Que me encanta este puto actor. Actúa muy bien. Sí, es el mismo año que El Padrino 2 y simplemente por su manera de estar sentado, porque lo único que hace es como estar sentado y mirar por la ventana. Simplemente su lenguaje corporal te cuenta el tiro tanto sobre el personaje y también su edad
Es un actor muy, muy talentoso. Sí, incluso en To Kill a Mockingbird, donde sale un ratito. De veras, en esa es El loco. es como Sí. el retrasado. Retard. No, ¿Cómo no se llama? Mentalmente de. ¿Cómo se llama? Mentalmente retrasado. Totalmente deficiente. Sí. Sale ahí de jovencito, con pelo. El tontito. Sí. Un gran actor. El otro día vi una película de Netflix. No es buena, no, pero horrible, mala. De este weón con el Robert Downey Jr. Algo como el juez de Judge, algo así. Ah, sí, escuché hablar de... Pero está, bueno, increíblemente en la actuación de este viejo desgraciado. Me acordé mucho de mi papá, actuó como alguien que tenía problemas de memoria y cosas así, desde la mirada, la postura de las manos, todo, weón, increíble. Y él siempre tiene actuaciones como súper sutiles. Sí, y nunca un rol protagónico. Nunca, bueno, los actores con calvicie rara vez pueden ser los actores protagónicos. Bueno, y como en La Roca... Excepto... Statham, otro, Statham. Statham. Ya, vos, pero... Te digo otro más. Puta, tú veías este culeado haciendo push-ups en la mañana. Quizás los actores tienen buen estado físico, weón, se los buenos... Claro, tú veías hasta un guatón como no sé, pues como este buen que se llama Jack Black, y el weón puede saltar 3 metros con esa guata, weón. Ya, pues, pero no es pelado. Ah, claro, sí, bueno. Hasta lo... No sé, pues, el Sean Connery tampoco empezó pelado, ¿cachai? Bueno, se ponía tupé, pues. Tenía... No, pero él no era pelado cuando era Bond, ¿sí? Pelado entero usó tupé siempre, fue pelado, solamente cuando era joven, cuando era Mr. Claro. Universo tenía pelo. Ah, ya, pues por eso. Ya en ese entonces era pelado, el pobre Robert Duvall. Esos güeyes no los contratan como protagonistas, lamentablemente. Tampoco a las mujeres peladas. También. No, No, de hecho, a las mujeres peladas. tampoco a las mujeres sobre 35 años. A las mujeres que ya tuvieron hijos, no, cero posibilidad. Y lo peor que a los 35 se quedaban peladas, por lo menos en el cine clásico, porque usaban tinturas para quedar platinadas, rubias platinadas, y las tinturas como las usaban una vez a la semana, les quedaban sin pelo las mujeres, pues weón. Oh, de perro, pobrecito. Bueno. La industria del cine en verdad que es de perro. Malditos productores. Son siempre los que cagan todo. Después vemos una escena fundamental, que es cuando Harry queda con la bala pasada y va a este hotel donde se iban a juntar, y empieza a agarrar su equipo y a grabarlos desde la habitación contigua. Bueno, nos faltó mencionar que habían fotos en las que se daba a entender que era la hija de Robert Duvall. Como fotos entre los dos en cena y ese tipo de cosas en la oficina. Sí. No. Uno pensaba quizás antes que era la pareja, pero no, era la hija. Sí, tienes razón. Sí. Y esta parte es súper buena, cuando uno empieza a escuchar. Sí, es muy buena. Va al... El bueno es un manojo de nervios, pero no hace nada, ¿sí? Se pone a escuchar y después sale como cuando escucha que se está poniendo fea la cosa, sale al balcón y en el balcón ve que al otro lado también está esta partición translúcida, ve que alguien pasa una mano con sangre por la superficie. Y bueno, lo primero que hace es meterse en la pieza todo angustiado y ponerse debajo de las tapas de la cama, bueno. Prender el Me encanta. el televisor, el bueno no sabe qué hacer. Y la música también en esa escena, la música también suena como un scratch, como un... Sí, los efectos sonoros son súper buenos. La edición también acá es muy buena. Provoca mucha ansiedad el sonido, me encanta. Después va ya como que tuvo un colapso nervioso, va a la habitación contigua a ver qué pasa. La habitación está impecable.
Y acá es donde hay un elemento alucinatorio. Y acá hay un elemento que es alucinatorio, que él revisa todo, después tira la cadena y la cadena sale como sangre cuando es del water. Sí, pues porque estaba tapada. Salen como unos pedazos de confort y empieza a salir agua roja que empieza a sobrebalsarse de la... Sí, yo creo que esto es una alucinación. Sí, o sea, no se sabe, ¿no? pero Puede ser pero por eso cosa. te digo, si hubiera estado más claro la alucinación, en vez de un sueño, él hubiera alucinado algo en la escena que no nos gusta, esta también hubiera tenido más sentido, porque no puede ser que a la hora 42 recién la película nos presente que este weón tiene alucinaciones, por primera vez, ¿cachai? Porque no puede ser real, pues si no, nadie... ¿Qué chucha? ¿La despostaron a la persona que salió tanta sangre? No, pues sí, obviamente es una alucinación, pues sí. Ah, sí, pues, sí sale bien roja. Sí, pues sale ultra roja el agua, entonces no es posible. Va emputecido a ver al director en una... Ah, otro plano que estaba muy choro, que se olvidó contarlo, que era cuando él abandona la oficina después de que le pagan. Él tiene la carpeta en la Sí, mano. Está como enojado y la estruja y la tira lejos, que llega como al otro lado del parque por el que está caminando, de como el césped. Y él sigue caminando y después vuelve y lo recoge. También me encantan esos sí, detalles. siempre él recogió lo que vota. Cuando en la escena donde el Sí. principio donde iba a ver a Terrigar hay un papel votado y él lo agarra y después lo va a votar. Retención anal al 100. Muy bacán. Ya, bueno, entonces ahora él vuelve a la oficina, dispuesto a confrontarlo. Claro, seguramente. Pero se enfrenta en una escalera al caracol con dos personajes que lo mandan a la chucha. ¿Te has dado cuenta que todas las escenas donde hay escaleras acá son súper buenas? Si paráis un poco, donde hay una escena con una escalera, te das cuenta, puta, la luz, toda la cuestión está súper bien hecha. Sí, la forma en sí es como todo tan orgánico, no sé, es como... O sea, bueno, esa espiral en sí es un set super choro. Pero sí tienes razón de que la escena en la escalera siempre dicen mucho sobre los personajes. Bueno, lo echan y se entera de que murió el director en un accidente. Sí, pues porque Ah, sí, pues. Era en un diario que él ve en un kiosco. Y después él vuelve y resulta que sí, pues él... Ah, no, pues, era antes. Él lo primero que hace es al salir, él creo que ve a los o sea, a los periodistas que andan siguiendo a la pareja. No, y pues él ve que resulta que no era ella quien murió. Ah, claro, pero él se entera del accidente, va y ahí se entera que el que murió en el accidente fue el director. Sí. Primero él ve a los dos que se suben a una limusina que leí por ahí también. Que era una limusina que ganó gracias al Padrino. Porque en el Padrino, en el rodaje, andaban como en una camioneta súper penca, que era súper chica. Y él andaba siempre quejándose de que no era agradable viajar a los motivos en esa camioneta. Entonces los productores de Paramount, los ejecutivos, le dijeron: bueno, si esta película gana una cierta cantidad de dinero, te vamos a comprar nosotros un auto. Y El Padrino pasó a ser la película más taquillera de todos los tiempos hasta ese entonces. Entonces él fue con George Lucas a un dealership y simplemente se compró a nombre de Paramount una limusina Mercedes, a la que se sube la actriz, ¿cómo se llama? Cindy algo. Sí. Cindy Williams. Bueno, ahí él es testigo de lo que está pasando. Lo reconocen todos. Y lo divertido que hay una escena donde ella la reconoce a él, en esa escena. Cuando ella pasa, lo ve ahí, lo reconoce. Sí. Y lo que hace es volver a su departamento después y a tocar el saxo. Esta vez empieza a tocar el saxo y recibe una llamada. Oh, la weá. Y no es nadie. No, la llamada es
Primero no suena nada y después empieza a sonar el saxo que él acaba de tocar. Y después el Harrison Ford le dice, sabemos que usted sabe, así que no lo estamos observando, y le corta. Lo cual también podría ser una alucinación, la cuestión. ¿Sí? El tipo está teniendo una crisis nerviosa. Claro, sí, pero lo graban, pues, y lo divertido es que él empieza, me encanta esta parte, empieza a desmantelar Es por una muy buena parte. completo el departamento. Cuando uno y tiene cuidado, Desmantela por completo su persona. También tiene por ahí una sí, pues virgen, no la desmantela, no la que toca. también la... Cuando está ¿Ah? sacando las cosas, la Virgen no la toca. No, pues ¿Te sí, pues diste la cuenta? abre, ¿no te acuerdas? Después, pero al principio, cuando empieza la escalada de la cuestión, el weón no abre nada. Y al final, cuando tiene la cagada, abre el teléfono, todo, ve la Virgen, Ah, sí, po. y ahí recién la Sí, agarra, po. como que el último bastión de esta culpa cristiana que tiene. Porque Y la hace bolsa. la hace mierda. Sí, Ay, me encanta eso porque la azota contra la repisa y la repisa se cae. Y la vuelve a azotar contra la repisa que está un piso más abajo. No, es la media escena. También rompe el piso. Desmantela a su persona por completo. Así lo rompe todo. Todo lo que tenía cero. la cagó así ya Y completamente. el último plano también es muy bacán porque es como el plano de una cámara de vigilancia, ¿cachai? Que se anda moviendo de lado a lado mientras él anda tocando saxofón, que es lo último que le queda. Y ahora toca saxofón ahora toca saxofón ahí a capela, sin tener un disco, ¿cómo se dice? De fondo ni nada, sino que está tocando simplemente un solo para sí mismo. Y ahí termina la película. Increíble esa toma de la que Sí. emula una cámara de vigilancia que va de un lado para otro, te dice todo y es tan buena. Muy y la buena cara idea. de Jim Hackman tocando esto. Él también se sacó el saco, el terno que no se ha sacado en toda la película. Anda ahí en camiseta. Sí, camisa. Y está hecho todo bolsa el departamento. Y ruedan los créditos. Qué película más buena. Sí, muy buena. Cómo cresta Coppola se mandó esta película y El Padrino 2. No sé. Cómo cresta Casale. Esta película también fue barata. Sí, la hizo como con 3 palos, 3 millones en esa época, que no... O sea, no es poco. Hoy en día debe ser como tener un presupuesto de 20 millones, pero es poco. Así, para una película de este calibre es poca plata. Donde cada plano es tan... donde todo es tan cohesivo. Eso es lo difícil de hacer películas, es que todo te quede tan cohesivo. Mientras menos plata tienes, más difícil te hace. Porque tienes que escatimar más recursos. Hay cosas que simplemente te puedes dar el lujo de hacer. No, pues ya y él te cambia Poder completamente el perfeccionar. relato. Y que le haya Imagínate salido que yo todo tan tengo... bien, habla muy bien de él. Imagínate que tenemos $500,000 para hacer esta misma película. Yo lo primero que hago es decir, ya, el weón, tenemos que cambiar completamente el set y este weón va a ser un weón que vive en un departamento de un ambiente y le va a ir mal y va a tener una oficina que va a ser también de 3 metros cuadrados y empieza a hacer todos esos recortes, Sí. pues, weón, y después tenés que escribirlo de nuevo nomás, pues. Como crees escribes que el weón vive en una cuestión que tiene un piso si no tenéis la plata para arrendar ese piso para un día, weón. Sobre todo el Padrino, él la escribió, la dirigió y la produjo. Y con esto Sí. también. La cago. Esas 3 pegas con 2 películas al mismo tiempo. Que no entiendo cómo. Bueno, Coppola era ¿Cómo? un hombre que Más encima era... se torturaba mucho en hacer estas películas en los 70. Bueno, el Sí, Apocalipsis Now fue para- un se hipotecó su casa, po. De hecho, todos andaban como riendo de él porque estaba en verdad volviéndose loco haciendo esa película. Grabaron como un año. ¿No? volver a escribir. Y este güey escribe solo. No, pues. Él la escribió solo. Sí. Esta la escribió solo, sí.
Pero este guión era de los 66. 60. Este guión lo querían hacer de hace tiempo, pero no podían porque no tenían los recursos. Y con cuando hizo El Padrino, como le fue tan bien, le dieron carta blanca, creo, en Paramount para que la hiciese con un presupuesto rebajado. Y ese año fue nominado por 2 películas, fue uno de los pocos directores que ha sido nominado en el Oscar por 2 películas el mismo año. Sí. No, ha hecho películas muy buenas. No sé, El Padrino es una de mis películas favoritas. Sí, El Padrino. Y lo bueno del Padrino, que es de esas películas que son como una de las mejores películas que se han hecho y es popular a la vez. Sí, pues eso es lo bonito, que es una película que es bacán y le fue bien. La gente en ese entonces tenía buen gusto y fue la película más taquillera en ese entonces. El Padrino. Es una película sin grasa, El Padrino. Como no le puedes quitar nada sin de alguna manera como disminuirla. Y eso es difícil para una película de 3 horas. Pues, esta duró 4 horas y la tuvieron que pulir a la hora 40 que tiene. 2 horas. ¿En serio? 4 horas era el corte. Imagínate la pega de postproducción. Y lo caro que es grabar 4 horas también, pues si es film, pues bueno, más caro que la mierda. Sí, pues sí. Es súper caro. Hay una cuestión yo encuentro que de lo analógico que no es emulable, el tema de la edición analógica. No, pues es precioso. Es un material que es como vivo, ¿cachai? El grano en digital son ceros y unos y siempre va a poder de alguna u otra manera predecir cómo se ve, pero el material te sorprende y casi siempre son sorpresas amenas que te mejoran la obra, le dan algo un poco más espontáneo, un poco más real. Es muy bonito, sí. Y tiene una calidad superior a cualquier cámara, cualquier sensor que tenemos hoy en día. No sé, pues creo que es equivalente como a 16K. O sea, no es traducible a píxeles ni nada, pero es una fineza. No tienes píxeles, no es píxel. Simplemente tiene una ventana. Sí, es algo que se echa de menos. Y es bonito porque yo he trabajado en hartos rodajes con Arroyo. Y también tú escuchas cómo en la plata rueda. Y eso hace que todos estén mucho más concentrados que en un rodaje digital donde puta. Con otra tarjeta SD podemos grabar la misma weá, podemos hacer 10 tomas, pero si estáis con un presupuesto y estáis grabando rollo, tienes que sacar el jugo al material que estáis grabando. Y hay una ética de trabajo mucho más intensa, es más entretenido. Que claro, que hoy día puede parecer raro ese comentario porque la gente dice, oye, pero es igual, es súper caro hacer películas. Sí, es súper caro. No, es más caro grabar digital que grabar a rollo. Porque arrendar una Alexa te sale mucho más caro que arrendarte una cámara a rollo, que hoy día son más baratas de arrendar, como no sé, pues, para 16 milímetros sobre todo la Arri 416 te sale más barato por día que una Alexa con los lentes también. Porque es material que ya no se vende tanto, ya no se usa tanto, entonces están disponibles más baratas. Así que eso es un mito, que grabar a rollo es más caro hoy en día. No es más caro. Es igual de caro, si no más barato. Claro. Así que eso sería hasta ahora. No sé qué más vamos a decir de esta excelente película. Bueno, ya hemos hablado 1 hora y media, así que lo cerramos. Creo que ya hemos dicho lo suficiente. Así que hasta la próxima. Vamos a ver después Unforgiven, para saltar una par de décadas. Sí, bacana hablar de nuevo de un western. De otro western, sí. Un segundo western. Y después The French Connection con el gran Friedkin. Así que hasta luego. Al cierre, nos despedimos. Y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Sigue nuestras cuentas. Nos escuchamos.
en el próximo estreno.